¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos estén viendo, a todas las personas que se hayan conectado el día de hoy y sintonizado el programa de Un Café con Fe. Amén. El día de hoy me encuentro como panelista también, yo soy Jeremías, me encuentro con mi gran amigo David Orellana. Mucho gusto. Saluda, David, por favor. Bendiciones a todas las personas que nos están escuchando y creemos que este podcast será De mucha bendición. Totalmente. Y también el día de hoy traemos un invitado particularmente, a mí me encanta, hemos estado hablando ya con él detrás de cámara. Creo que es primera vez en mi vida en el cual estoy con mi grupo de amigos hablando con otra persona y el resto desaparece completamente. El día de hoy le traemos un gran invitado, uno de los más famosos que hemos traído, un gran hombre que además, estando en política, estando en diferentes espacios de opinión, es un hombre que predica siempre un puro mensaje y que es el mensaje más importante de la historia de la humanidad. Amén. Y ese es el mensaje de Cristo. El día de hoy les traemos como invitado a Pablo Ortiz. Un aplauso para Pablo, por favor. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, compartir con ustedes. Gracias por invitarme y honestamente me emociona eso, como quiero que esa sea mi vida. Sin importar el tema, la temática, Jesús tiene que ser el centro. Amén. Siempre. Así que en todo momento gracias. y en todo tiempo. Así es. Como empezando, siempre como que nosotros preguntamos cómo estás en estos momentos, en qué estás trabajando, por ejemplo, cómo es tu día. Estoy en la mejor época de mi vida. Estoy casado. Esta es la mejor época. esta es la mejor época. 9 años ya, el próximo año vamos a cumplir 9 años de matrimonio con mi esposa, que le mando un beso enorme. Tengo 2 hijas de 5 y 4 años, que son mis tesoros, así que estoy disfrutando mi vida, haciendo lo que creo que Dios nos ha llamado a hacer, multiplicarnos. Amén. Y ser de influencia en donde estemos. Tengo una productora audiovisual, mi propia empresa, nos dedicamos a hacer videos corporativos, organizacionales, así que entre todas esas cosas me muevo mientras que al mismo tiempo trato de hacer ruido, podríamos decir, en redes sociales, hablando de temas contingentes, de temas de pronto no fáciles de hablar, pero siempre tratando de llevarlo finalmente desde un punto, una cosmovisión bíblica. Ruido. Amén. Ruido es un término súper importante que tú nos comentas, Pablo. Estando en un mundo en donde estamos llenos de tantos mensajes, llenos de tantas creencias y tantas cosas, siempre creo yo que la cuota del cristiano en estar siempre molestando al mundo, en encaminarlo a la verdad, que de hecho va a ser un tema súper importante que vamos a tocar más adelante también, que es cómo la fe también va Influyendo en la sociedad. influyendo en la sociedad. E incluso, solamente un punto ahí importante que tú dices, que si vemos en los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda Samuel, vemos que el profeta era la conciencia moral finalmente del rey. Sí. La iglesia debería ser quien esté constantemente haciendo ruido santo, ¿no? Como llamando finalmente a la conciencia al resto del mundo. Así que sí, es un punto importante. Sí. Wow. David, por favor, comencemos con tu tema, ¿sí? Porque después voy a empezar a hablar yo y... No, ahí yo desaparezco después. No, pero mira, igual que queremos como partir, ¿no? Y también para la gente que no está escuchando, nosotros invitamos también a Pablo por un tema que una vez lo escuchamos en un seminario y tocó un tema súper específico y yo creo que es importante en este momento como Iglesia de Cristo hablarlo. El tema es que nosotros a veces somos tan separados como iglesia que quizás yo creo en esto, yo creo en esto otro. Yo Diferentes sí creo denominaciones te refieres tú. O por el tema de los dones también, si yo sí creo en los dones, yo no creo, yo tengo... Están los sensacionistas, los continuistas. Sí, también. Entonces, yo una vez te escuché decir, al final, de todos, tanto como en una línea más reformista o como líneas más carismáticas, pentecostales, de todos nos falta algo. Y justo lo que tiene este, nos falta este otro, y así. Exacto. Entonces, a mí me encantó cuando tú comentaste eso en un seminario, entonces me hizo dar espacio a hablar sobre la unidad de la iglesia y también el trabajo que también tiene que tener la sociedad.
Entonces yo quería partir, ¿cómo tú ves la unidad de la iglesia en estos momentos? Si bien a mí parece estamos súper separados, como que todavía no es como la iglesia primitiva, donde están Exacto. todos juntos en un solo sentir, y ahora estamos todos separados en diferentes lugares. Sí. ¿Qué piensas sobre eso? Encuentro que es un desafío porque es como a veces lo que más cuesta es amar a la propia familia, Exacto. ¿no? Y es donde también encontramos la mayor cantidad de pifias porque nos conocemos. Sin embargo, soy súper honesto. Yo creo que a estas conclusiones que tú comentas yo llegué hace no más de un año. Ya. Porque, no porque creyera diferente, sino porque yo vengo de... Partí con mi familia en una iglesia que era prácticamente una secta, ¿cachai? Nos juntábamos en mi casa, no teníamos denominación. Ya. Cantar estaba mal, adorar también, no se podía adorar. Mis papás, actores, no tienen que renunciar, es la caja del diablo, ¿cachai? Wow. Entonces, y salimos de ahí y de pronto mi mamá llegó a una iglesia muy carismática de unos brasileños, que ustedes cachan, brasileños, pisa la rama seca y toda la cosa. Ahí tenés que quedarte para atrás. Claro. No, Y luego, con el tu claro, toda la Ese cosa. avivamiento. Y luego de eso, mi papá llega a la viña. Ya. Y en la viña también pasa de que somos aislados, ¿cachai? Como que para nosotros existe la viña y no existe nada más, pues, ¿cachai? Ya. Y además que somos como interdenominacionales y que en verdad, me hago cargo de mis palabras, yo creo que a veces tenemos, o yo por lo menos tenía esa cosmovisión porque en verdad somos ignorantes respecto al resto de las denominaciones. Porque nunca se nos explicó, yo nunca aprendí, nunca crecí con un entendimiento al respecto, ¿no? De historia de la iglesia, sana doctrina, teología, nada de esas cosas. Entonces, llegué a poner a mis hijas en un colegio cristiano que se llama Crossway. Yo estudié en casa, homeschool, un sistema cristiano. Entonces, yo quería sacar a mis hijas del sistema tradicional, sí o sí. Llegamos a este colegio cristiano que se está formando y ahí comencé a conocer bautistas, presbiterianos, anglicanos. Y empecé a conocer un mundo. Mi hermano se hizo anglicano de pronto. También Saludos en también para el hermano. a mi hermano, el Feña. Bendiciones. Entonces empecé de a poquito a entender ya qué cree este, qué cree el otro. Y me pasó que estando en el colegio y conociendo a tantos pastores de distintas denominaciones, yo dije, esto es hermoso. En vez de estar apuntándonos las pifias, que tú crees esto, tú crees lo otro, me di cuenta de lo que habla la Biblia cuando dice, somos todos parte de un cuerpo. Amén. ¿Cachai? Algunos son un brazo, otros son una pierna, otros son una oreja, ¿cachai? Pero cada uno tiene algo y yo necesito del otro. Amén. Amén. Y ahí es donde está el punto central. Algunos quizás, por ejemplo, yo que soy full carismático, empezamos a buscar en algún momento iglesia con mi esposa y llegamos a anglicanas, ¿cachai? Llegamos a algunas un poco más teológicas, duras, y yo le decía, me pasa que yo soy muy carismático, yo necesito un espacio donde orar Y donde por manifestaciones del alabar a Espíritu, Dios. ¿cachai? O saltar también y... no. Saltar, la música, yo soy baterista. Ya. Necesito, ¿cachai? La batería, ¿cachai? Entonces, me empecé a dar cuenta de, claro, mis fortalezas, pero también mis debilidades, como un foda, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que la tarea de la iglesia es decir, ok, los que somos, como se nos da muy fácil el espíritu, necesitamos más de lo teológico. Y aquellos que somos más teológicos necesitamos del mover del Espíritu Santo. Y juntos vamos a ir fortaleciéndonos más en nuestras debilidades. Amén. Y eso es lo que creo que deberíamos hacer. Amén. Yo siento, David, y disculpa que te interrumpa, es que cuando uno nace, por ejemplo, en una denominación, ocurre que siento yo, también me hago cargo de mis palabras, que sataniza el resto de las denominaciones, como si fueran, nosotros somos la correcta y el resto está mal. Yo creo que en la Iglesia de Cristo le hace falta un ecumenismo, no confundir con una interreligiosidad. Sí. Porque el ecumenismo sería la unión de la iglesia cristiana independientemente del dogma, o sea, de la doctrina que tenga, o sea, no, aquí me estoy equivocando garrafalmente. Sino que sí. Hereje. No. Hereje. Sino que es la unión de las diferentes iglesias, pero todas de sana doctrina. O sea, Jesucristo vino, es Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, murió, que es súper fundamental eso, pero que también resucitó y que pronto volverá. Amén. En eso, a mí me gusta, lo simplifico a veces como en las palabras de San Agustín, que decía, debemos ser
unidos en lo esencial y en lo no esencial flexibles. Sí, ¿Y qué eso. significa eso? Lo esencial es lo que estabas diciendo. Sí, la Dios, salvación. que es un Dios trino, Exacto. vino, se hizo hombre, Él murió por nosotros, nos liberó de nuestros pecados, Él resucitó al tercer día y nos dio una relación nuevamente con el Padre, y un día va a volver. Esas son cosas fundamentales, sin duda. Ahora, podemos diferir, por ejemplo, en que, a ver, la transustanciación, ¿es realmente la carne? ¿Es realmente la sangre? ¿O en verdad es un simbolismo? Y eso lo he hablado con un amigo que es católico. Un saludo para ti, Gabriel Vega. Hemos tenido largas conversaciones sobre no, que la transustanciación Y al final todos concordamos en que la Santa Cena es fundamental. Exacto. Porque es parte de nuestras como liturgias, ¿no? Sí. Ahora, podemos diferenciar finalmente en la interpretación, pero todos concordamos en que es fundamental. Aquí yo creo que son, Eso es. son como puntos. Por ejemplo, está el mismo hecho de la venida del Señor también, que es un punto que también no define nuestra fe en realidad, pero un punto en sí en que creer. Y como tú tomaste, yo creo que podemos llegar a la unidad si tenemos bien claras nuestras posturas. Y yo creo que quizás eso es que muchas veces nos falta, quizás como iglesia, como cuerpo de Cristo, dejar bien claro en lo que pensamos, en lo que creemos. Y a mi parecer, no sé qué opinas tú, el tema, por ejemplo, de lo de Lutero. ¿Tú crees que eso definió totalmente tu vida, la iglesia como tal, las 5 solas? O... Es buena tu pregunta. Como te digo, no tengo un background muy reformado. No, sí, es que a mi parecer, si bien me gusta muchas veces tomar a veces línea reformada como también carismática, pero ¿qué opinas? Si más que nada? Encuentro que es muy bueno. O sea, en efecto, por un lado está la inerracidad, creo que se dice, de la Biblia. Que es decir, que la Biblia es inerrante. Es decir, no se equivoca. infabilidad. Inerracidad. Bueno, alguna de esas palabras. Pero lo que estamos diciendo es que la Biblia no se equivoca. Sí. En efecto, creo que... ¿Cómo? Inefable. No, es que es un nombre bien rebuscado, sí. No, si empieza con I, pero... Sí. Es inerrante. Sí. Listo. La inerrancia. La inerrancia Sí, bíblica. Ahí sí, está, eso, la inerrancia. eso. Creo que en efecto eso debería ser fundamental como cristiano. Ya. Solo por gracia también. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme mi salvación. Es un punto importantísimo. O sea, nosotros somos salvos por obras, Pablo. Por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Por la- Ya se estaba parando y se quería ir. Es que sabéis que entre nosotros siempre tiramos A ver, esa a ver, talla, a ver. siempre. Sí, me gusta, No, me y me gusta. gusta ver la reacción de la gente cuando nosotros somos salvos por obra, para saber más o menos si somos hermanos o no somos hermanos. Está bueno. No, pero somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay, o sea, ni Dios, o sea, el único capaz de limpiar un pecado tan garrafal como el nuestro es el mismo Dios. El mismo Dios, tal cual. Y hay un punto también ahí, si bien, claro, la gente podría decir, oye, ya, pero si al final no importa mi comportamiento, hago lo que quiero, ¿no? Sin embargo, Pablo decía, demuestren frutos de arrepentimiento. Sí. ¿Cachai? Eso significa que, y yo le decía a alguien ayer que no es cristiano, que lo estaba canuteando, le decía, es que hay que canutear en todo tiempo. Siempre es un buen día para poder canutear. Así Amén. que si está escuchándonos, después de este podcast, salga a canutear. Amén, Ahora, amén, amén. Diciendo lo que decía, es que yo le comentaba, ay, se me perdió el punto. De que, bueno, estaba hablando de que siempre que es bueno salir a canutear, pero estaba hablando de que Pablo decía de que los frutos. Exactamente. Porque al final necesitamos, a través de Él, o sea, eso, Dios nos ama tanto que nos ama tal cual como somos. Exacto. Pero nos ama tanto que no nos puede dejar tal como estamos. Amén. Quiere mejorarnos, ¿no? Quiere hacernos mejor. E incluso, y esto es un punto también ahí que yo tiro siempre, que me encanta, porque la verdad nos hace libres, ¿no? También su gracia, pero también es la verdad, va junta. Es que Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Eso significa, muere a ti mismo. Muera tu forma de pensar, muera tu propia justicia, muere a tu cosmovisión, muera todo tú. ¿Cachai? No es que eres perfecto tal como eres. No, basura, ¿cachai? Como, no, estoy hediondo pecado. Necesito tomar mi cruz, morir a mí mismo y seguirlo a él. Amén, amén, completamente. Comparto mucho lo que tú dices. De hecho, no recuerdo muy bien si lo estaba leyendo en un libro o lo leí en la Biblia. Me gusta mucho leer, pero a veces carezco de recordar bien dónde lo leí.
Si fue en un libro, fue en la palabra transforma las naciones. Si no, fue en la Biblia. Que decía que el ser humano no debe seguir la ley por obligación de Dios, sino que cuando uno ama a Dios, desea seguir la ley a rajatabla. Sí. O sea, Si me aman, obedecerán mis mandamientos, dijo Jesús. amén. Es que bueno, yo creo que es tomarnos de otro punto, pero así va en el hecho que nosotros al aceptar a Cristo en nuestro corazón y al creer en Él, por amor a Él y por la obra que Él hace en nosotros le servimos, nosotros trabajamos en nosotros para poder mejorar, si se podría decir. Así es. Alguien decía, tu vida es un regalo de Dios para ti, y lo que haces con tu vida es un regalo de ti para Dios. Amén. Wow. Amén. Wow. Lo voy a anotar. Qué poderosa frase. Yo creo como que volviendo un poquito más al tema, en el tema sobre la unidad de la iglesia, yo creo que en algo que sí siempre trabajamos nosotros, ¿cómo podemos llegar a tener la comunión? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado esto muchas veces. Yo con mi grupo de amigos, que, bueno, están todos acá en todo caso, ¿verdad? Tenemos comunión. Y yo agradezco a Dios por eso. Pero ¿cómo podemos llevar esa comunión a la iglesia? ¿Y a qué me refiero a iglesia? Quizás la iglesia local, a las demás personas, y no cerrarnos si bien en nosotros mismos, sino decir, somos una iglesia y todos deberíamos tener la unidad. ¿Cómo podemos llegar a eso? Con paciencia, con paciencia entre nosotros. Y honestamente yo creo que con una cosmovisión correcta. ¿En qué sentido? Hay mucha gente dentro de la iglesia que se dice cristiano Así es. y no actúa como cristiano. Que se dice cristiano y no vota como cristiano. Que se dice cristiano y no respeta la vida Como como cristiano. el cristiano, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, y ahí hay un punto también que es heavy, y lo voy a tirar nomás, que es la excomunión. Ya. Yo no veo iglesias hoy día dispuestas a excomulgar a nadie de la iglesia. Pablo estaba dispuesto a hacerlo. No estoy diciendo, oye, Hay que saquemos la mitad de la echarlo a iglesia. todos, no. Pero lo que yo estoy diciendo es, a ver, la iglesia, como decía John Locke, es una sociedad que se junta libremente, en la cual nadie está obligado a estar, Exacto. y que ponen todos sus recursos para poder caminar hacia un mismo objetivo juntos, que es la palabra de Cristo, ¿no? Amén. Ahora, nadie está con una pistola en la cabeza en este lugar. Y si tú no quieres hacer caso a lo que dice acá, te vamos a molestar una vez, te vamos a molestar 2 veces, a molestar 3 veces. Pero ya la próxima, Pablo dijo, échenlo fuera y que el diablo se haga cargo de la persona. Para que así la persona recapacite y sea salvación para ella. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces creo yo que caemos también en el error de tanta gracia y misericordia barata, de tratar de meterlos a todos nomás, ¿cachai? No, metámoslo a todos, porque Dios es amor y nos apretamos todos juntos. Sí, Dios es amor, pero Dios es también justicia, Dios también es verdad, ¿cachai? En su gracia extiende también misericordia, pero también dice, no peques más. No tiene problema en llamar las cosas como son. Entonces, yo creo que ahí haría como una especie de análisis quizás dentro de cada iglesia, de decir, ¿cuánto realmente de la gente que viene a la iglesia, uno, está teniendo una vida transformada? Exacto. ¿Está realmente obteniendo doctrina? ¿O está obteniendo un lenguaje, un speech motivacional el domingo? ¿Cachai? Lleno de 3 experiencias y un versículo entre medio. Que a veces caemos los carismáticos. Sí, ¿cachai? caemos mucho. Caemos mucho. Sí. Entonces, esos son 2 puntos importantes. Y 3, ¿cuánta gente que se dice cristiana que en verdad, loco, no cree realmente en lo que dice la Biblia, ¿cachai? En ese sentido, yo hago un análisis que, por ejemplo, esto lo leí en un libro de... bueno, que hablaba sobre el tema de los seguidores de Cristo, cuando Jesucristo fue crucificado. Y decía que el creyente, o sea, en sí nosotros los que somos cristianos, a veces abundamos en amor, pero carecemos en fe. Abundamos en amor porque los mismos apóstoles, por amor, siguieron a Jesucristo, lo siguieron por durante 2-3 años, pero carecieron de fe en creer que él era el Hijo de Dios, que Él era Dios y que es Dios, y cuando fue la crucifixión todos huyeron. Y que cuando Jesucristo estaba en su lápida, cuando estaba en la cueva, ya lo dieron por muerto. Y decía la Escritura que todos como que se apagaron. Y ahí es cuando Jesucristo tuvo que volver
a ellos para que volviesen a retomar fuerza. Y muchas veces el cristiano quizás abunda en amor, pero carece en fe en que tenemos un Dios justo, en fe que tenemos un Dios santo, en fe que tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo. Y eso yo siento que afecta demasiado al creyente y el cual, ojo con lo que igual quiero decir, es que siento que lo que le falta al creyente muchas veces es ser radical. Radical en sus convicciones, radical en lo que cree, radical en su fe. Porque el mensaje, el que es cristiano tiene que entender una cosa. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra, es la verdad. No hay dice, otra. no dice que es una verdad, dice que es la verdad. O sea, cuando nosotros tenemos la verdad, no podemos no ser radicales. Lo que pasa es que a la gente le falta Biblia. La gente no lee Biblia. Y mira, a veces en los videos que yo pongo, hoy día hace poco subí un video respecto a que después lo vamos a conversar, de Charlie Kirk como un mártir, y la gente me decía, pero si Jesús era amoroso, Jesús, si viniera hoy día te diría esto, te diría lo otro, y es como, loco, lee tu Biblia, por favor. Jesús no era, me gusta como lo dicen en inglés, Jesús no era un nice guy, ¿cachai? No era un loco simpático. Jesús tenía su carácter, Jesús agarró un látigo y se fue al mercado. Jesús no tuvo problema, claro, como saludos a mi amigo Vladi, tumba las mesas. No tuvo problema en tumbar las mesas, no tuvo problema en llamar a los fariseos, ustedes tumbas blanqueadas llenas de huesos podridos. Serpientes, le decía. Serpientes víboras, ¿cachai? Y nos olvidamos de que los fariseos no solamente eran la ley religiosa, eran la ley política de los israelitas. Amén. Entonces a veces no estamos dispuestos a decir nada en contra de las falsas políticas ideológicas, ¿cachai? Que se levantan hoy día. Porque tenemos que ser llenos de amor y gracia. Loco, lee tu Biblia, Salmo 97:10. Ustedes que aman al Señor su Dios, odien el mal. Amén. Y yo no veo gente hoy día dispuesta a pagar el precio de odiar el mal. Creemos que no tenemos que... No, es que somos cristianos, no hay que odiar a nadie. No es odiar a la otra persona, es odiar el mal. Es decir, los espíritus demoníacos que Pablo decía con filosofías demoníacas finalmente seducen la mente de las personas. ¿Cachai? Entonces, ahí hay un punto también importantísimo. Jesucristo cuando habló con la mujer adúltera, amaba a la mujer, la perdonó, pero le pidió que no pecara más. No, le dijo, vive tu verdadero ser, le dijo. No, o sea... Vive tu verdadera... Le dijo, vive tu verdadera identidad. No. Hizo la misma. No, tú tranquila, que yo te perdono. Sí. Aprendo rápido. Pero en efecto, ese es un punto paro. importantísimo. El primero que esté libre de pecado tiene la primera piedra, gracia. Pero después fue y la confrontó. En amor le dijo, yo no te condeno, es decir, tú no tienes que pagar por tu pecado, pero ahora vete y deja de hacerlo. Exacto. Deja de caer en ese pecado. Sí, y eso es lo que carecemos demasiado. El cristiano, nos callamos, o sea, le tenemos, siento yo, mucho miedo a la verdad. Le tenemos miedo incluso a compartir la verdad. Porque este mundo, aborrece, y aquí vamos a pasar también a un tema que es súper fundamental, que fue un tema que llenó la palestra de los noticieros hace un par de semanas atrás. Y yo creo que igual sería un buen momento también para abordar el tema que también lo teníamos en la palestra. Bueno, también queríamos dar un pequeño espacio. Sí, para honrar también a... Para honrar la muerte de... Yo llamaría y me atrevería a decir que es el mártir cristiano más actual de nuestra época. Sí, no es malo decirlo. Más bien, los mártires fueron golpeados, muertos por la fe en Cristo. Entonces, exacto. Que fue el asesinato. Que fue asesinato. Asesinato total. Y el intento de silenciar la voz de Charlie Kirk. En eso yo solamente agregaría... A los que dicen que Charlie no fue un mártir cristiano porque hablaba de política, quiero preguntarte, ¿qué consideras de Juan el Bautista? ¿Fue un mártir o no fue un mártir? A Juan lo mataron porque él fue donde Herodes y le dijo, tu relación es inmoral delante de Dios. Exacto. No le predicó la palabra, no le predicó el profeta Isaías, Jeremías. Fue y le dijo, lo que tú estás haciendo es inmoral delante de Dios. Y lo mataron. Y lo consideramos un mártir. Charlie es igual. Y Charlie, todos los mensajes de Charlie fueron cargados por su fe. De hecho,
hay algo que me gusta mucho de Charlie y que creo que en cierto sentido también moldeó mucho mi perspectiva del mundo, de que Charlie, él estaba súper metido en política, eso es un hecho. Pero si nos ponemos a estudiar la escritura, gran parte de personajes bíblicos del Antiguo Testamento en sí y del Nuevo estuvieron en relación con la política, tuvieron relación con los cargos de alto mando. Y ahí es donde uno como cristiano también tiene que entender su posición dentro del mundo. Nosotros como cristianos nos fuimos llamados a estar apartados de la sociedad y a vivir un mundo aparte. Claustro. Incluso separado entre nosotros. No. Más bien nos fuimos llamados a ser unidos en sí. Exacto, llamamos a ser unidos, pero también fuimos llamados a influenciar la sociedad, como lo hizo Charlie. Charlie, cada mensaje que él predicó en universidades, en debates, el centro era Cristo. Y su convicción política no moldeaba su fe. Al revés. Era al contrario. Igual algo de bendición que pasó esto. Como que, o sea, yo tengo cuidado siempre cuando dicen llamar a avivamiento de algo. Pero lo que sí causó Charlie Kirk fue que hubo como un despertar. Como la muerte de Esteban. Sí, con la muerte de Esteban. Hubo un despertar de la gente, decir, oye, esto está pasando y está la persecución aquí mismo. Y no son pocos. O sea, tú te metes, por un lado, en las redes, te metes también en el canal de YouTube de Charlie Kirk, cuando este primer mensaje que dio Eric a su esposa sola, la cantidad de mensajes de gente diciéndole, sabes que me acabo de comprar mi Biblia, llevo 20 años de ateo, mañana voy a ir a la iglesia, videos de personas diciendo, el estacionamiento está lleno, tuve que estacionar a 5 cuadras de la iglesia, ¿cachai? O sea, yo lo celebro, ¿cachai? Y por otro lado también es importante recordar dos cosas. Uno, cuando se asesina a un cristiano, el diablo celebra, ¿ya? Y como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es lo que hace crecer, la semilla que hace crecer a la iglesia. Y lo que vemos en la vida de Charlie Kirk es estas dos cosas. Tenemos a Progress celebrando la muerte de un hombre inocente, padre de familia, esposo, Exacto. una buena persona, no perfecta, pero una persona que se sentaba a la mesa a darle un micrófono a personas con las cuales él no estaba de acuerdo para que pudieran tener una conversación. Sí, eso es lo bueno, que estaba dispuesto a discutir. Hay una frase y de estaba Charlie. como, disculpa hermano, como dispuesto a discutir y preguntarse. Él tenía como una fe crítica, si se podría decir. Y eso yo lo encontré súper bueno. Más bien, incluso medios totalmente como, si bien se podría decir de izquierda, leí que apoyaban la línea de Charlie Kirk porque hablaba de una forma crítica y era dar el espacio a la opinión de la gente. No diciendo que apoyamos a la izquierda en todo caso en estos momentos. Hay una frase, no, bueno, Charlie En no lo más olvidar, alejado, Sí. Charlie Kirk decía, bien cortito, Charlie Kirk decía, hay uno de, porque piensa que allá son dos bandos, republicanos y los demócratas. Sí. Hay uno de estos dos bandos que tiene más afinidades con la Biblia y el otro la quiere destruir. Sí. Tú Así dime es. cuál. Hoy día vemos lo mismo acá. Sí. No, un pequeño inciso a lo que decía, por ejemplo, David también. Hay una frase de Charlie que me gustó mucho, que fue cuando una vez en uno de sus debates estaba hablando una persona que era homosexual, o que es, y un cristiano llegó y empezó a insultarlo. Y ahí Charlie pidió silencio y dijo, oye, más respeto, por favor. Y ahí el cristiano empezó a encarar a Charlie y le dijo, oye, tú no eres cristiano, deberías apoyarme. Y dijo, Jesucristo se sentó a la mesa con prostitutas, con publicanos, con mentirosos, con asesinos. Un cristiano es flexible, es abierto de mente, pero es firme en sus convicciones, Totalmente. es firme en su fe. O sea, y ahí es donde yo comparto y reflejo mucho lo que hacía Charlie. Él era un hombre que se sentaba a hablar con todos Son todos. y respetaba a todos, La opinión. Sí. pero su convicción era inamovible. Totalmente. Y siento que es lo que le falta a los cristianos actualmente. Totalmente, sí. Hay uno de los videos donde se acerca una chica totalmente LGTBI, ¿cachai? Con una polera, no sé qué cosa, y con unos ojos así full brillantes, un abanico haciéndose, y dice, bueno, yo quiero saber si tú quieres legislar leyes en base a tu Biblia. Ella le dice a Charlie. Y Charlie le responde, le dice, mira, yo tengo fuertes convicciones y creencias religiosas, sin embargo, todo lo que yo defiendo políticamente se puede defender desde la lógica, desde la razón, desde la ciencia, desde la historia. Pero sí, mis
convicciones políticas pasan primero por mi cosmovisión cristiana. Exacto. Pero no estoy imponiendo Biblia. ¿Se entiende? Como es mi base, pero todo lo que yo digo políticamente tiene también su respaldo fuera de ella. Exacto. ¿Cachai? Entonces logró hacer eso de una forma muy efectiva. Y ahí es donde pasamos, Pablo, a cuál es el rol del cristiano en la sociedad. Y aquí lo hablamos no solamente en política, lo hablamos como sociedad en sí. ¿De qué manera estamos influenciando? Sí. ¿Cuál crees tú, Pablo, que es verdaderamente el rol del cristiano en esta sociedad? Múltiple, en el sentido de que volvemos al tema que hablábamos antes, de que somos un cuerpo, ¿no? Hay algunos que son brazos, otros piernas, ¿cachai? Pero ninguno, o sea, yo me fracturé este dedo y aunque el dedo meñique, ¿cachai? El último, lo sufrí caleta, ¿cachai? Porque me sirve un montón. Entonces, cada parte del cuerpo es importante, pero para que también funcione de forma correcta debe estar conectado en el orden correcto. Eso también es importante. No me sirve nada ser un meñique si estoy conectado a la oreja. Sí. ¿Cachai? Como loco, conéctate donde tienes Como que fuera ir. de lugar. Claro. Dicho eso, creo que la historia de Occidente nos demuestra que cuando la iglesia se involucra en sus sociedades, genera un bien enorme. Y esto lo hablábamos antes del podcast. En Jeremías 29, Dios le habla a un pueblo que está desterrado en Babilonia, en un lugar pagano, y le dice: multiplíquense, tengan hijos, construyan casas y busquen el bienestar de su nación o de sus comunidades o de la sociedad, porque el bienestar de ellos va a ser el bienestar de ustedes. Y creo que como iglesia se nos ha olvidado esto. Estamos encerrados dentro de las cuatro paredes esperando Maranata, Maranata, ven Jesús, amén, Maranata, ningún problema. Amén. Pero por mientras que esperamos, hagamos las Tenemos que cosas que trabajar. dice el libro. Y tenemos que influir. Sí. Tenemos que influir en influenciar. esta tierra. Porque el Señor Jesús no vino a la tierra a encerrarse, tuvo su momento de intimidad con el Padre. Pero la gran mayoría de su ministerio, Él estaba en las calles, Él estaba sanando enfermos, Él estaba... que los milagros también son parte del Evangelio, o sea, de evangelizar al mundo. Él O sea, estaba igual también predicando la palabra. Dejamos en claro que sí, la finalidad en todo esto es conocer a Cristo, sí. Dejando como punto fundamental que si bien es importante los milagros y cosas así, pero sí, el punto fundamental siempre fue Cristo, que lo conozcan a Él, que lo miren a Él. Como punto... Yo creo, sí, pero finalmente los milagros son un medio para. El milagro no es el punto final, sino que si te fijas, Jesús predicaba y daba señales y milagros. ¿Por qué? Porque era una forma de comprobar de que el mensaje era real. ¿Cachai? Sí. Entonces, estas dos van Es como que juntas se unían. constantemente, Sí. constantemente. A lo largo de la Biblia, Pablo también le dice: no dejen de poner en práctica todo lo que me escucharon decir y me vieron hacer. Pablo decía eso, ¿cachai? También decía: yo les he predicado el evangelio completo, entero, no una parte, ¿cachai? El evangelio fully gospel, ¿cachai? Todo el evangelio. Y eso se basa también tanto en los dones del Espíritu como también en la teología. Necesitamos ambos. En la unión de eso. Amén, 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 amén. Oye, Pablo, respecto también a todo lo que estamos hablando ahora y abordando de cómo el cristiano debería influir en su sociedad, llevándolo también a aspectos, yo lo llevaría también a aspectos políticos. Mi más ahora que, por ejemplo, nos encontramos en época electoral aquí en Chile, nos pasa muchas veces, y siento yo que el cristiano, ojo, y igual me gustaría hacer un énfasis, creo que esto lo estábamos conversando al principio, un partido político nunca va a ser 100% cristiano en su plenitud, nunca, porque si lo fuese se llamaría cristianismo y no es, o sería una ramificación de nuestra fe. Pero sí es cierto que muchas veces el cristiano vota desinformado y vota completamente diferente o contrario a sus convicciones. Totalmente. Por ejemplo, y aquí yo voy a ser, mire, para los que me conocen más, soy más una persona de derecha, pero yo soy una persona de derecha que considera que no hay partido político en sí de derecha que sea plenamente cristiano. Pero tenemos también por otro apartado también partidos que son
completamente contrario a Dios, Sí. Totalmente. que son de otro sector. Todos los progresistas. Exacto. Todos los partidos No, progresistas. y también, por ejemplo, yo hablaba con alguien una vez que esta persona se dice, bueno, es fome decirlo, pero se dice ser cristiano. Pero a veces me cuesta pensar que esta persona diciéndose ser cristiano apoya, políticamente hablando, cosas totalmente nada que ver con el cristianismo. O sea, si yo apruebo por un lado de la política sabiendo que aprueban el tema del aborto, que aprueban matrimonio igualitario, entonces, si yo me hago cristiano, no tengo que por qué apoyar eso. Es Sí, como... y ahí va en contra de sin nuestro sentido. Ahí donde abarcamos el punto que tú tocaste al principio, Pablo, que es el cristiano tiene que ser contundente con la verdad. Sí. A lo bueno decirle bueno y a lo malo decirle malo. Y no tener miedo a decirlo también. Exacto. Yo hace poquito generé mis 12... Solas. mis 12 solas. La tesis. Voy a fundar mi nueva iglesia. Las 12 tesis. Claro. No, Los orticianos, ¿no? los orticianos. Los sí. orticianos. No, generé 12 puntos como que creo que son importantes tocar al hablar de cristianismo y política, pensando en que si es que en algún momento alguna iglesia me invita a hablar de cristianismo y política, poder comentar de esto, aunque nunca me invitan a ningún lugar, al menos esos puntos, yo creo que soy el que menos quieren invitar. Pero mira, déjame igual leerlos porque estos son puntos importantes. Punto 1, cosmovisión, que es lo que decíamos de Charlie. Nosotros como cristianos tenemos que dejar que nuestra cosmovisión, que son prácticamente lentes con los cuales vemos el mundo, nuestra cosmovisión cristiana sea la que afecte nuestras convicciones políticas. Lamentablemente tenemos muchos cristianos que su cosmovisión política afecta sus convicciones Sí. cristianas, ¿cachai? Entonces, el juego tiene que ser al revés. Exacto. Yo no soy de derecha. No es que yo soy cristiano y soy no es que soy de derecha y cristiano, es que yo soy cristiano y debido a mis principios morales Me inclino fundamentales más. Sí. hay un espectro del partido político que me da espacio y que está fundamentado, lo queramos o no, con la Exacto. historia en los principios cristianos, y hay otro que es demoníaco, Sí. totalmente, ¿cachai? Ya, ese era el primer punto. Segundo punto, solo Cristo. A ¿Por qué solo Cristo? Porque no vamos a encontrar nunca a un presidente Mesías Sí. Exacto. que venga a salvarnos, a generar una utopía. Eso no es real. Es Y imposible. no lo creo. Exacto. No creo que tampoco un presidente cristiano va a solucionarnos todos Exacto. los problemas. Y comparto completamente lo mismo. Y No bíblicamente, pod- bíblicamente dice que nunca va a pasar también. Exacto. No podemos hacer el cielo en la tierra. Sí. Porque somos seres imperfectos. Nunca vamos a lograr asemejarnos a la grandeza de nuestro Creador. Totalmente. Y solamente Jesús cuando venga a reinar por segunda vez, y ahí va a venir a reinar totalmente, va a reinar, va a gobernar, ¿cachai? Es lo mismo, es política. ¿Cachai? Sí, eso va a ser. sí. Entonces, solamente Jesús. Otro punto importante es naturaleza humana. Salus Christus. Ahí. Solus Christus. Salus Christus. Otro punto importante es naturaleza humana. Lo que decíamos, hay dos espectros en esto. Hay un lado que cree que el ser humano está corrupto o corrompido, que naturalmente no es bueno, y hay otro que cree que el ser humano es bueno en esencia y que lo corrompe el sistema. La Biblia nos dice otra ¿Qué dice cosa. la Biblia? Vamos a la ¿Cachai? Biblia. Vamos a la Biblia. Sí. Entonces, ese también es un punto importante. Y bueno, hay otros más que son más profundos. El rol de la ley, ¿cachai? La importancia de la verdad, justicia bíblica versus justicia social, que no es lo mismo. La importancia de la familia, separación iglesia-estado, responsabilidad individual. Eso también es importantísimo. Está acá en la Biblia, ¿cachai? Nosotros somos responsables delante de Dios por la forma en que nosotros actuamos. Y no somos parte de un colectivo. En mi fe, en mi salvación, yo soy responsable. No es que está al lado, ¿cachai? Otro punto es hacedores de paz, que finalmente es diferente, porque cuando tú vas a hacer la paz, tú tienes que estar dispuesto a veces a entrar en guerra. Y hay un concepto que se llama la guerra justa. Eso es un punto también, bueno, da para otro momento. La religión del secularismo y los derechos bíblicos fundamentales. Esos son los 12 puntos. Las 12 tesis. Las 12 tesis de Pablo. Y algo que comentamos hace, bueno, cuando estamos hablando ya, que igual me gustó, igual no llamarlo como en sí un tema más anarquista, pero me gustó cuando tú comentaste que cuando la Biblia nos llama a hacer algo, aunque esté en contra del gobierno del momento, tenemos que hablar de ello. Exacto. Y ahí lo mezclo mucho con lo que también está dentro de las tesis de Pablo. De Pablo. Es que es la relación iglesia-estado.
la iglesia debe ser parte del Estado, pero yo creo que no el Estado. Sí. Totalmente. A lo largo de toda la historia de la Biblia, la iglesia o la fe siempre ha estado como consejera moral de nuestros superiores, de nuestros administradores, de aquellos que nos gobiernan. Y esa relación tan particular que tiene la iglesia con la sociedad, creo que es algo que hemos perdido. El hecho de intervenir en nuestra sociedad y decir, esto es bueno, sigamos por aquí, esto es malo. Lo hemos visto, y perdón que sea tan tajante con esto. Y me perdona, no, o sea, tengo hermanos que creen que el aborto es bueno. Es matar a un inocente. Totalmente. Más bien hace poco se hizo una película también sobre el aborto cristiano también. Aparecí ahí. Pero, sí, aparezco dando. Perdónenme, aparezco avalando el aborto en esa película, pero no soy yo, fue una actuación, totalmente actuación. Amada. Tenemos hermanos que creen que como Dios es amor, el ser humano, si yo me siento ahora mujer, soy mujer, y no. El Señor a mí me creó hombre y, por ejemplo, a mi amiga y mi hermanas que están también en la iglesia, las hizo mujer. Y ahí es cuando tú ves cómo el Estado transgrede y traspasa la ley moral de Dios. Totalmente. Voy a tocar los dos puntos. Por un lado, lo que tú estás diciendo tiene relación a la cosmovisión. ¿Por qué? Porque son sutilezas. Si yo como hombre creo que en verdad no soy hombre, sino que soy mujer, lo que estoy diciendo es que Dios se equivocó. Amén. Y si yo estoy diciendo que Dios se equivocó en mí, quizá en cuántas cosas más. Por ende, Dios no es un Dios perfecto. Por eso Estamos es importante la cosmovisión. Wow. Sí. ¿Se entiende? Porque en pequeñas sutilezas, como por ejemplo la otra vez lo dije en un programa también, el tema de la evolución versus el tema del creacionismo, ¿cachai? Yo no creo en la evolución, la ciencia tampoco lo respalda, hay un montón de temas ahí que podemos conversar, explosión cámbrica prueba otra cosa, pero si yo creo en la evolución, lo que yo voy a por ende, como resultado final, creer es que soy un accidente del universo, no tengo un propósito, no hay un sentido en mi vida y no tengo un fin. Por ende, si yo te pego a ti o me agarro con no sé quién, No tiene relevancia en la historia de la humanidad. porque nada importa. Versus cuando yo creo que hubo un Dios con todo el poder, con toda la voluntad, que me diseñó con un propósito, me diseñó con una idea en su mente, hay un sentido en mi vida. ¿Se entiende? Entonces, por eso la cosmovisión es importantísima. Ahora, respondiendo a lo que tú estabas diciendo, es esto, finalmente. Cuando la tiranía se vuelve ley, la rebelión se vuelve bíblica. Y eso lo vemos en Éxodo. Es que es verdad. Eso lo vemos en Éxodo, desde el principio. Cuando Faraón quería destruir al pueblo de Israel, lo que hace es que manda a las parteras, a 2 parteras, a asesinar a todos los niños varones que nacieran de las mujeres hebreas. Lo que nos dice la Biblia, esto es Éxodo 2, si no me equivoco lo podemos buscar al tiro. Acá lo tengo, esto es Génesis, espérame, lo tengo acá. Éxodo. Me encanta, lo tengo súper subrayado. Hay que lo encontré primero. Dice. Lo encontré. Como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey. Por eso Dios fue bueno con las parteras y les concedió su propia familia. Amén. Dios bendice la vida de las personas que están dispuestas a rebelarse contra las leyes inmorales. Y como iglesia a veces no estamos de acuerdo. Y como iglesia a veces no tenemos la valentía o coraje para hacerle frente al gobierno y decirle lo que tú me estás diciendo. Por ejemplo, llamar a un hombre que cree que es Julieta, llamarla Julieta es compartir la mentira. Y es abominación. Y es abominación. Ante los ojos de Dios. Y la iglesia a veces no está dispuesta a decir no. Cree que le tenemos que hacer el amén al Estado en todo lo que hagan. No, la Biblia nos enseña. Juan y Pedro, cuando fueron agarrados por los fariseos, ellos le dicen, nos vuelvan a hablar en nombre de Jesús. ¿Qué le dicen ellos? Oh, sí, perdón, no lo vamos a volver a hacer. No, les dicen, si ustedes quieren que los obedezcamos ustedes antes que Dios, lo siento, pero no lo vamos a hacer. Vamos a obedecer primero a Dios antes que ustedes. Exacto. Y eso tenemos que Porque la autoridad, por encima de todo, es Cristo. es Dios. Bueno, Cristo, Dios. Cristo es Sí, Dios. sí. Perdón, soy bueno para hablar. Perdón, bien cortito. Alguien lo resumía de esta forma. Tenemos 2 opciones. Hacerle caso, o sea, estos son como los 2 puntos, ¿no? Hacerle caso al gobierno, hacerle caso a Dios. Dentro de esto tenemos 3 opciones. Hacerle caso a Dios y hacerle caso al gobierno. Esto se llama alegría, felicidad. Podemos hacer ambas. Bien.
cuando tenemos que hacerle caso a Dios y no al gobierno, eso es correcto y eso es una guerra. Vamos a estar en una guerra constante. Y no hacerle caso a Dios y si hacerle caso al gobierno es un problema que no te recomiendo meterte. Así es. Yo creo que ahora en estos momentos se va a ver la persecución, y ya se vio de esa manera, que nosotros como pueblo cristiano, si mientras más alzamos la voz, tenemos que dar por hecho que mientras vamos a ser más perseguidos, creo yo. Exacto. Y yo creo que si no hemos sido perseguidos estos últimos tiempos, Es porque el pueblo de Dios sí. se ha callado. Más bien la Biblia dice que el Señor retarda su venida por nosotros. Entonces como que tenemos que hablar más, tenemos que alzar la voz bíblicamente hablando. Tenemos que mostrar nuestra cosmovisión, como decías tú. Entonces, mientras más hacemos eso, más apuramos la venida, más maranata y cosas así. Y yo creo que es súper bonito ese punto, porque si bien viene persecución de ellos, pero la persecución también trae bendición. Sí, Exacto. Les hago una pregunta impopular. ¿Cuántos enemigos tienes? Uy, la verdad no lo he contado, pero... Pero tienes enemigos. Ya, bien. ¿Tienes enemigos también? Yo creo que sí. Ya, perfecto. Yo también. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos dijo, bueno, Jesús nos dijo, ama a tu enemigo. Si queremos vivir un cristianismo sin enemigos y llevarnos bien con todo el mundo, algo no estamos haciendo bien. Lo que debería llevarnos el vivir el cristianismo es generarnos enemigos. No por el querer hacernos enemigos, sino porque predicar la verdad va a traer confrontación. Exacto. Sí o sí, Porque la carne rechaza el mensaje de Dios. Y hace poco estaba haciendo también un análisis respecto a ese tema. ¿Por qué el mundo desprecia tanto el mensaje de Dios? Cuando el mensaje de Dios es un mensaje de amor, de benignidad, de rectitud, redención de redención, de amor al prójimo. Porque cuando... y esto es como el dilema del dentista, cuando alguien dice yo no creo en Dios porque hay maldad en el mundo, y otra persona dice yo no creo en los dentistas porque hay muchas personas con carie en el mundo. La falta de amor en el mundo y la falta de rectitud en el mundo es por falta de Dios. Y el problema es que la falta de Dios en las personas endurece los corazones, endurece el oído y enceguece a las personas de ver la verdad. Por eso van a ser tan reticentes al momento de recibirla. Pero ahí es donde también entra la misión de nosotros. Nosotros ya tenemos la verdad y tenemos que compartirla. Y eso es lo que también dice Pablo. Vamos a ganar enemigos por esto. También. No, pero también dice la Biblia que nosotros, por predicar y por creer en el Señor, va a haber separación sí o sí. Entonces, es como que algo que es obvio, es como que se va a dar. Y no es como no vamos a vivir una vida fácil, una vida feliz, sin problemas. No, la vamos a pasar mal, pero también tenemos que glorificarnos mientras más la pasemos mal. Porque nuestro gozo y nuestro mayor anhelo es Cristo. Amén. Entonces, hay una frase que me está acordando que creo que ¿No es de la Juan dice... Pablo II? Ah, bueno, esa también es buena. La de Juan Pablo II igual es buena. Bueno, Juan Pablo II, para que no se queden con la duda, decía... Decía, tenemos que predicar la verdad hasta que quedemos tan solo 12. Aunque incluso volvamos a ser 12. Eso. Mira, ¿conocen a Dietrich Bonhoeffer? yo no. Ya, tienen que estudiar. Tienen que estudiar a Dietrich. Lo que pasa es que Dietrich, en el tiempo del nazismo, cuando se levantó Hitler, Dietrich Bonhoeffer fue uno de los pocos pastores con pantalones que se atrevió a levantar la voz y que incluso fue espía en contra del régimen nazi y que además participó, lo crean o no, en un atentado que se hizo contra Hitler. Lo pescaron y lo llevaron a un campo de concentración y ahí murió. Él decía lo siguiente, decía, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado. Wow. Dietrich era tremendo. Lo he estudiado. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Oye, Pablo, el día de hoy creo que me he encontrado con un programa interesante. Para mí, perdónenme el resto,
Para mí todos los programas han sido de una bendición tremenda. Pero creo que este en el que particularmente yo la pasamos bien. Es que Pero quería darte las gracias igual, porque igual ya estamos llegando a la hora. a la hora culmine del programa. Me encantaría que durase más tiempo, que quizás pudiésemos sacar más capítulos. No hay primera sin segunda, dicen por ahí, así que feliz. Pero como todo lo bueno que tiene un comienzo, también comienza a tener un final. No, y también como ya dando espacio a otra cosa. Lo bueno de este podcast que me encantó es referente que la forma de decir las cosas directas. Que en esto estamos mal y en esto tenemos que hacer. Yo creo que no hay nada más fácil o no hay nada mejor que te diga las cosas en la cara y cómo tenés que hacerlo. Exacto. Y también te bendecimos, Pablo, por eso que nos has ayudado como al cuerpo de Cristo también. Y por eso también te queremos entregar un regalo. Para mí, sí. Sí, que redoble de tambores. Que lo abra. Permiso. Pablo, por tu participación en Café con Fe, Sí. te queremos regalar Un una café. taza de Un café. Yo con tomo fe. harto café, así que acá va a ir mi No, café de ahora la la vida mañana. más con fe ahí. Esta taza solamente se puede usar para tomar café. Sí. Café Pero con y, fe. Y con fe. Y con fe. Y solamente para leer la Biblia. No, si con la Biblia hay fuego ahí El mismo chiste, no lo pruebas, tranza. Oye, está hermoso, de verdad, muy agradecido y gracias por darme el espacio, gracias por invitarme. A mí me gustan estos temas y tal como tú dices, yo creo que creo que a veces confundimos la verdad y este es como un pensamiento final, ¿no? Lo mismo que yo No, igual punto, si quieres decirle algo a la gente también. Sí, Más bien, este este es es el el momento, espacio este para es el decir. momento. este es el para momento. concluir. Vote por... No vote por... No vote por Jara. No, es que eso hay que decirlo. El resto que vea ya, no hay problema. Tienes espectro desde donde escoger, pero no vote por Jara. Ya, ahora sí voy voy al punto. Tal como decíamos de que Jesús predicaba con señales y con palabra, es decir, Biblia, de la misma forma también Jesús nos dejó otro ejemplo, que es, él siempre decía las cosas con amor, pero con verdad. Amén. ¿Por qué? Porque verdad sin amor es dogmatismo. Y amor sin verdad es sentimentalismo. Wow. Necesitamos de ambas para poder ser efectivos finalmente y darle finalmente a la gente tanto un abracito, pero también un empujón. Perdón. No voy a dejar. Soy hombre. Claro. Así que ese sería como mi pensamiento final. A veces creo que caemos en una de la otra, ¿no? A veces caemos en el amor, sin verdad, y en verdad, sin amor. Exacto. Tenemos que ser conscientes en tratar de hacer ambas en nuestro día a día y que con cada persona también va a ser diferente. Exacto. Bueno, también ya dando espacio al final. Le damos gracias a todos los televidentes también que nos están escuchando. Televidentes, así, wow. Bueno, también oyentes, también por Spotify. Nunca también. pensé que iba a decir esa frase. A todos los que se autoperciben televidentes y oyentes. audiovidentes. Audiovidente. Lo que tú queráis. Y a los evidentes también, a los evidentes. No, lo que tú A queráis. los videntes no. No, pero bendecimos a la gente que nos está escuchando. En este momento ya estamos finalizando el podcast. Sí. Fue de mucha bendición. Sí, completamente. Y ojalá que gracias a este podcast la gente haya un cambio en nosotros primeramente, pero también la gente que nos escucha. Sí. Y todo visto... Y yo lo que rescato de este programa, David, y para todas las personas que están escuchando, sí es cierto que se tocaron temas políticos, se tocaron temas quizá un poco más seculares, pero es necesario. pero el cristiano no está llamado para estar encerrado en cuatro paredes. O sea, es importante congregarse, súper importante. Pero nosotros fuimos llamados a cambiar el mundo. Amén. Fuimos llamados a influir en nuestra sociedad, en nuestros puestos de trabajo, en nuestra escuela, en nuestras universidades, en diferentes partes del mundo. No callen la verdad que tenemos, porque es la verdad. Y acá sí me callo, perdón. Pero en base a lo que tú estás diciendo, en efecto, cuando la iglesia se ha
metido a influenciar las sociedades donde más fruto ha habido en lo que es la sociedad occidental. Las universidades salieron de los monasterios, los orfanatos también. El lenguaje de señas lo hizo un cristiano, el lenguaje braille lo hizo también un cristiano. Los padres de la ciencia, Newton, Kelvin, Bohr, nómbralo tú, Fahrenheit también, Isaac todos Newton. fueron cristianos. Profesor. La arquitectura, todas las grandes catedrales que la gente va a Europa a mirar, ¿de qué son? Son cristianos, pues, ¿cachai? Las grandes pinturas, los grandes pintores de la Edad Media, todos cristianos. Entonces, a veces caemos en esta idea como amnésica de que no, el cristianismo no ha hecho nada por la sociedad, cuando el cristianismo hizo todo, Sí. e incluso nos da la base de todo. Que tú y yo seamos iguales delante de la ley es un principio que viene de Génesis, donde dice que tú y yo Amén. hemos sido hechos a imago Dei, a imagen de Dios. Entonces, el cristianismo ha permeado todas las áreas de la sociedad. No dejemos que otros nos roben lo que es nuestro, por esencia. Amén, 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 amén y amén. Tumba la mesa. Tumba la mesa. Ya aparece la canción. Tumba las mesas. No, yo me voy más que encantado Sí, con el programa del día de hoy. felices. Pablo, quería darte un abrazo. Ah, Sí. Feliz. Gracias por la invitación. Qué Qué lindo lindo. programa. Me decían, "Pablo". Y agradecerle a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy, a todos Sí. los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, que nos pusieron mientras estaban algunos lavando la loza, quizás manejando para los trabajos, Sí. en el metro, Durmiendo también. durmiendo. Desayunando. No permitir también el mensaje de que tenemos un Dios real, un Dios vivo y un Dios que obra. Así que decirle a toda la gente que nos está escuchando que me gusta terminar siempre con una frase que es: recuerden que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Amén. Y no lo tenemos que callar nunca. Amén. Así que Pablo, te damos muchas gracias por participar el día de hoy. Gracias. Y David, terminamos. David, este por favor. momento, terminamos un café con fe. Que les vaya bien. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Chao, chao, Aleluya. chao, chao, chao. Chao.